Listo. Buenas noches a todas, a todos, a todos los que nos acompañan hoy en un miércoles de Juanas. Hoy, como pueden ver, estamos tres de las Juanas acá con ustedes, Dulce, Patti y una servidora, hoy enseñando nuestras rodillas. ¿Por qué no? Y la pierna también completa, más tarde la enseñamos, porque nos estamos uniendo a este movimiento que surgió a partir de que el domingo pasado el senador Samuel García del Partido Movimiento Ciudadano y de Nuevo León y su esposa Mariana Rodríguez hicieron un live en el que ella sale enseñando una parte de su pierna y él le dice, escóndete eso que no me casé contigo para que enseñara, me casé contigo para mí, no para que andes enseñando. Y a partir de eso pues se desataron movimientos en redes de apoyo a la influencer Mariana Rodríguez, pero también para desacreditar este tipo de conductas en donde se cree que pueden censurar nuestros cuerpos o que o que a partir del matrimonio pueden o tienen el derecho sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, no somos las primeras, ya varias de nuestras compañeras alrededor de la República iniciaron un movimiento con el hashtag Yo enseño lo que quiera, por eso hoy las Juanas estamos enseñando pierna y les vamos a pedir a todas las Juanas que estén de aquel lado de la pantalla, que nos estén viendo en este momento a las mujeres y, ¿por qué no?, a los hombres que se quieran unir al movimiento también, pues que tomen una foto de su posición favorita enseñando su cuerpo y que la suban a la página de las Juanas o nos etiqueten @JuanasUASLP con el hashtag Yo enseño lo que quiera y vamos a ver hasta dónde llega esto. Ya algunas mujeres lo hicieron, algunos grupos, Brujas del Mar, Mujeres más Mujeres, y entonces vamos nosotros a también seguir esto para desaprobar el control y la censura sobre nuestros cuerpos. Dicho esto, disfruten nuestras rodillas el día de hoy. Le voy a pasar la palabra a mi compañera y amiga Dulce para que nos cuente de qué vamos a hablar esta noche. Yo bajo la pierna porque se me activa la ciática, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Itlali. Ok, buenas noches a todos nuevamente. Hoy tenemos un tema bastante interesante que, independientemente de lo que estamos viviendo en la pandemia, el hablar del miedo como esta emoción que es desagradable, pero al mismo tiempo es una emoción fundamental para la supervivencia y la existencia humana y para todo tipo de seres vivos. Pues vamos a charlar un poquito también de las ideas que hay con respecto al miedo, en qué momento es funcional, en qué momento no nos es funcional, en qué momento me puede limitar. Y también todo el impacto a nivel fisiológico que puede tener esta emoción, como el estrés, ¿no? Entonces, vamos a hablar del miedo, qué es, cómo funciona. Y bueno, Patti va a hablar un poquito sobre los tipos del miedo, Citlali va a hablar esta parte de lo que es el control a partir del miedo, que es un tema bastante interesante. Y yo voy a abordar un poquito el tema de la cuestión orgánica, fisiológica y cómo impactan a nuestro cuerpo también incluso a nivel de salud. Entonces, bueno, antes de continuar y de empezar ya en el tema, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Facebook. Entonces, si tú por cuestiones de trabajo, cuestiones personales o que no tengas chance, nos puedes escuchar porque a veces es más fácil, ¿verdad? En lo que hacemos, lo que viene siendo el deporte, la comida o las diversas actividades, podemos escucharlo a través de Spotify. Entonces, también agradecemos a quienes están conectados en vivo, aquí con nosotros, que se dan este tiempo y nos dedican este espacio de su atención para, bueno, brindar y compartir y conocer un poquito más de estos temas que son bastante interesantes y que queremos, bueno, que a final de cuentas tengan un beneficio e impacto para todos. Entonces, chicas, pues ya me voy a poner en vista del hablante, ¿verdad? Y vamos a comenzar. Ahí sí me veo, sí. Ok, entonces, pues para iniciar, lo que a mí me corresponde es, bueno, primero comenzar con qué es el miedo, ¿no? El miedo es una emoción, es de las emociones, de las 5 emociones básicas que tenemos los seres humanos. Y bueno, ¿cuál es la finalidad del miedo? El miedo como ya mencioné al principio, nos ayuda a sobrevivir, a existir. Entonces, como el estrés, así como alguna vez lo hablamos en la charla, puede ser el miedo puede ser nuestro aliado o puede ser nuestro enemigo. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos miedo?
O sea, imagínense la escena de que viene un camión y que viene hacia mí, y si yo me hago la que no me da miedo, la que no me asusta, pues el camión me lleva, me atropellan, me puedo morir, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo nos activa este mecanismo de supervivencia de, lo primero es, se empieza a ver, hay un estímulo que es el camión, ¿sí? Que entra por los ojos, entra a los sentidos, y entonces el cerebro tiene una respuesta que empieza a generar esta cuestión fisiológica, que es empezar a producir adrenalina, es empezar a abrir las pupilas así más grande para checar el estímulo. O sea, hay una serie de respuestas fisiológicas que preparan nuestro cuerpo, en este caso, para la huida, ¿no? Entonces, el asunto aquí importante de revisar es en qué momento el miedo también es una limitante o en qué momento el miedo, en lugar de ayudarme a avanzar, me paraliza. Les voy a poner aquí una imagen, nada más que no me tanto chance, ¿verdad? Sobre cómo es este proceso fisiológico, ¿no? Y justamente lo que estamos viviendo en este momento del COVID es más que miedo, es una ansiedad constante o es una angustia constante. Este tema lo va a tocar un poquito más Citlali, pero sí es importante porque ahorita es tener miedo al contacto, tener el miedo a que no se me acerque nadie, tener miedo a que si algo toco y me puedo contagiar, o sea, es un miedo constante, es esta incertidumbre. Entonces, es que no encuentro la presentación, denme un segundito. Ok, aquí está. Es importante primero diferenciar lo que es el miedo y lo que es la ansiedad, ¿no? Aquí estoy, un segundito. Ok. Ahí se ve, ahí se ve. Listo. Entonces, como les decía, ¿no? A nivel fisiológico, hay un estímulo que puede ser, inclusive un ejemplo de a lo mejor de un asalto, ¿no? Yo veo que alguien viene hacia mí y lo primero que hace mi cuerpo antes de diferenciar si sí o no es un ratero o no, es prepararme, ¿no? Y entonces lo que hace es que la frecuencia cardíaca empieza a aumentar, mis pulmones también empiezan a abrirse más para si tengo que correr, pues darle y correr lo más rápido que pueda. Las pupilas también se abren más y se activa toda esta parte de la fortaleza de mi cuerpo, o sea, me preparan para la amenaza, digamos, ¿no? El asunto es que aquí este tipo de sistema que es el sistema nervioso simpático es el que se activa para prepararnos. Ya el parasimpático es el que nos ayuda a bajar todos estos niveles de la frecuencia, de la oxigenación, de relajarnos, ¿no? Inclusive el cerebro es tan, bueno, el cuerpo humano a mí me parece muy interesante y se me hace tan sabio que inclusive frena los procesos, por ejemplo, de la digestión en un momento de miedo o de huida. El proceso digestivo, hagan de cuenta que se paraliza, pues para huir, ¿no? Porque pues es esta cuestión de necesito salir de aquí. Entonces, bueno, otra de las cosas importantes es que si estamos sometidos mucho tiempo a este estrés o a estos miedos, imagínense cómo se vive nuestro cuerpo. Aquí los invitaría primero a que ustedes distingan cómo saben que tienen miedo en algún momento y cómo, o sea, cómo lo pueden diferenciar de las demás emociones. A lo mejor hay gente que dice, ¿sabes qué? Me empieza a doler el estómago. A lo mejor hay gente que dice, me empiezo a tensar de la espalda, de la cabeza, empiezo a temblar. Entonces es muy importante que puedas diferenciar cuáles son las sensaciones que te están indicando que estás sintiendo esta emoción, ¿ok? Inclusive, precisamente como prepara todo el cuerpo, todos los músculos. Imagínense cómo está el cuerpo si constantemente estamos asustados o estamos viviendo en esta incertidumbre. Entonces, también más adelante y casi ya para finalizar, vamos a dar algunas estrategias para ver cómo vamos a ayudarle también a nuestro sistema inmunológico, porque también tiene un impacto muy fuerte en el sistema inmunológico, la parte de lidiar con el estrés y cómo podemos reforzar, así como nosotros generamos la enfermedad, también podemos generar la salud. O sea, todo viene desde el cerebro, cómo registra las situaciones y cómo le manda la indicación a todos los sistemas de mi cuerpo, ¿no? Al digestivo, al respiratorio, al nervioso. O sea, yo soy, el centro de mando, digamos, está en el cerebro y es cómo interpreto y cómo lo mando. Entonces, va a ser muy importante que podamos ir identificando, irnos sintiendo cómo manejo también yo esto, ¿no? Chicas, mi participación aquí termina, porque más adelante vamos a hacer como una mesita de debate. Entonces, le paso la palabra a Patti.
Hola, muchas gracias, Dulce. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y a todos también que nos están escuchando. Pues así como nos está hablando de Dulce de los efectos a nivel fisiológico del miedo, pues mi parte de lo que yo quiero abordar es que pues el miedo es algo total y absolutamente, ¿cómo se dice?, inherente al ser humano. Es parte absoluta de nuestro desarrollo y por lo tanto, sin el miedo, no estaríamos en este planeta, no estaríamos vivos, no habríamos evolucionado como especie y no estaríamos en este momento, en el momento y en la situación en la que nos encontramos, enfrentando las situaciones a las que nos estamos enfrentando si no fuera por el miedo. Entonces, así como nos dice Dulce, el miedo es una emoción súper fundamental, súper primordial y que una de sus principales funciones es que es adaptativa. Y como tal, pues lo que nos permite es protegernos de las amenazas y de todo peligro potencial que pueda atentar contra nuestra existencia en este mundo. Ajá. Por lo tanto, es absolutamente natural, absolutamente universal y el problema no es el no sentir el miedo, sino más bien cómo vamos nosotros a afrontar y a vivir ese miedo. Incluso, pues aquí a mí también me gustaría comenzar diciendo que hay muchos estudios que hablan sobre los miedos evolutivos, los miedos primarios o primitivos, ¿no? Que son innatos y que nosotros los podemos ver incluso en los bebés. Si alguien tiene bebé, podemos ver cuáles son esos miedos. Incluso en este momento de nuestra adultez, podemos también ser conscientes de ese tipo de miedos, ¿no? Como por ejemplo el miedo a los ruidos fuertes. Si en este momento de repente el perro ladrara o algo se cayera muy fuerte o algo explotara, claro que las personas nos vamos a asustar y eso no tiene que ser algo aprendido. Desde chiquitos, desde que somos bebés, ese miedo está presente, ¿no? Los ruidos muy fuertes, repentinos y fuertes, lo que son las alturas, el temor a caer, cuando sientes que no tienes algún soporte, ¿no? Entonces, incluso lo vemos ahí en los reflejos del niño, el reflejo del moro, cuando se va hacia atrás y hasta levanta las manitas, ¿no? Entonces, eso es un miedo totalmente natural. También el miedo o una de las principales angustias de separación, que es a la madre, lo que es la oscuridad, lo que es extraños y lo que son, por ejemplo, también algunos animales, ¿no? Entonces, estos temores van variando de los 0 años a los 2 años, a los 4 años, a los 6 años, a los 6, 7, 8, van a ir cambiando este tipo de temores que vamos teniendo. Y como les decía, la bronca no es no tenerlos, sino más bien la bronca es que no se vayan superando conforme vamos creciendo y que al contrario vayan siendo acumulados, ¿no? Estos temores van cambiando, van evolucionando pues por varias condiciones. Una de ellas es por la capacidad simbólica que tienen los bebés y las bebés, también por el pensamiento mágico que tenemos cuando somos muy pequeños o pequeñas, ¿no? Que no sabes identificar la realidad de la imaginación, ¿no? Que el monstruo va a venir y que la bruja y todo ese tipo de cosas. También por los avances en la maduración, pero principalmente estos miedos van cambiando y a veces en lugar de irlos superando, a veces solamente los vamos acumulando por un factor súper fundamental, súper básico, que es el aprendizaje social. Entonces, el aprendizaje es una herramienta tan fundamental que puede ayudarnos a reducir los miedos o a intensificarlos. Entonces, es por eso que es muy importante reconocer qué es lo que nosotros enseñamos a las personas, a los niños y a las niñas que están con nosotros, y también reconocer cuáles son los aprendizajes que hemos tenido en torno a estos miedos, que pueden ser muy, perdón, sí, claro, pueden ser muy benéficos estos miedos, pero también pueden llegar a ser muy limitantes. Perdón, es que Citlali está matando insectos zancudos en la pantalla y le estoy viendo. Pueden ser muy benéficos estos aprendizajes, pero también pueden llegar a limitarnos, ¿no? Entonces, estos aprendizajes, ¿cómo se dan? Pues se le conoce como aprendizaje vicario, que es el aprendizaje que desde que somos pequeños o pequeñas lo tenemos por medio de la observación. Incluso aquí somos expertas y expertos en lo que es el lenguaje corporal. No hace falta que mi mamá me diga, oye, tienes que tenerle miedo a las ratas, tienes que tenerle miedo a las cucarachas, tienes que tenerle una fobia absolutamente racional a las arañas,
o tienes que, no hace falta que me lo digan con palabras, ¿no? O sea, yo observo todo lo que sucede a mi alrededor y voy escuchando y voy observando lo que me van diciendo con palabras o con comportamientos, ¿no? Cuando te dicen, no toques eso porque te muerde, porque te pica, porque te come, porque te roba, porque te va a ir mal, ¿no? Te puede ir muy mal. Entonces, todo eso nosotros lo vamos acumulando y corremos el riesgo de que esos aprendizajes se vayan quedando y conforme vamos creciendo y en nuestro desarrollo, pues en lugar de beneficiarnos, nos vayan limitando. Entonces, por lo tanto, casi todos los aprendizajes, más bien todos los temores y miedos que tenemos de adultos, casi todos son aprendidos. Por lo tanto, aquí es muy importante que podamos identificar cuáles son esos miedos reales y cuáles son los imaginarios. Ajá. Y no solamente cuáles son, sino también de dónde vienen, por qué tengo ese temor. Ajá. Aquí hay un psicoterapeuta existencial que se llama Irving Yalom, que él habla sobre 4 miedos o preocupaciones fundamentales del ser humano, ¿no? Y dice que a partir de estos 4 miedos o preocupaciones fundamentales se desprenden ya todos los demás temores a lo que sea que se nos pueda ocurrir. Entonces él dice que el principal temor que tenemos es a la muerte, y entonces, bueno, el segundo es a la libertad o a la responsabilidad de vida, ¿no? Que me tengo que hacer responsable por mi vida. Qué mayor miedo que mi vida tenga que depender de mí y de mis decisiones. El tercero tiene que ver con el aislamiento o la soledad profunda, que yo tenga un pavor a no conectar con la gente, a que sienta que nadie me entienda, no importa que yo esté rodeada de muchísima gente, siento un temor a una falta de comprensión personal. Y el cuarto tiene que ver con una falta de sentido de vida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo miedo a perder el trabajo, miedo a que mi pareja me engañe, miedo a mi divorcio, miedo a, pues tiene que ver con una falta un miedo a la falta de sentido de vida. Si yo tengo miedo a que nadie me entienda, bueno, tiene que ver con el tercero, que es el del aislamiento o la soledad. Entonces, nos dice Irving Yalom que a partir de estos cuatro temores fundamentales es que se desprenden todos los demás temores que podemos llegar a tener. También nos dice que muchos de estos temores pues llegan a ser por un tema de un sentido de indefensión, ¿no? Que yo como persona no soy capaz, no tengo la confianza o el conocimiento de los propios recursos con los que yo cuento para afrontar alguna situación. O sea, no quiere decir que no los tenga. Puede ser que no confío en ellos, o puede ser que ni siquiera sepa con qué recursos cuento para afrontar cualquier situación que se me presente. Y aquí es donde yo tengo que tener mucho cuidado, porque sobre todo en estos tiempos donde ahorita vivimos un pánico generalizado, entonces si mis recursos son muy poquitos, o yo los desconozco, o no confío en ellos, por lo tanto, no tengo una base muy sólida, ¿no? Personal, entonces, ¿qué va a pasar? Que no solamente voy a contar con los miedos que ya tengo y que vengo acarreando de toda la vida, sino que además va a ser muy fácilmente que me contagie de los miedos de las demás personas, ¿no? Y entonces alguien llega y me platica algo, veo algo en la tele, veo que algo que pasó en otro país, veo que algo que pasó con el vecino, me enteré que murió alguien de COVID, bla, y entonces ya todos esos miedos que en algún momento tal vez no eran míos, entonces ahorita me estoy apropiando de todos ellos. Entonces, por eso es muy importante poder identificar cuáles son mis miedos, de dónde vienen esos miedos, también qué historias me estoy contando yo en torno a esos miedos, porque a veces me cuento unas historias súper sorprendentes y totalmente irracionales que si yo misma o yo mismo me escuchara diría, ¿y eso de dónde lo estás escuchando? O sea, eso es prácticamente muy difícil, ¿no? O sea, es más probable que nos saquemos el avión presidencial a que me pase tal cosa, ¿no? Entonces es muy importante reconocer qué historias me estoy yo contando y también darnos cuenta que normalmente tendemos a elegir las cosas menos probables que las que normalmente son más probables, ¿no? Tengo más miedo de que una persona se me acerque, por ejemplo, ¿no? A 1 metro y casi que me estoy aventando al otro lado de la calle para que no me toque y no me vaya a contagiar, pero no le tengo miedo a los 2 litros de coca que me zumbo todas las noches, ¿no? O a los 2 kilos de carnitas que le estoy entrando todos los fines de semana. Y le tengo más miedo a que alguien haya estornudado en las lejanías. Pero aquí atrás llevo toda mi garnacha y me fumo quién sabe cuántos cigarros, ¿no? Entonces, en realidad, también nos damos cuenta que tenemos que saber identificar por qué estoy eligiendo unos miedos sí y otros no. Entonces, pues bueno, espero que aquí salgan algunas preguntas, algunos comentarios, y pues yo le doy la entrada a Citlali. Y ahora yo te voy a hacer gestos en la cámara.
Muchas gracias, Dulce, muchas gracias, Pati. Pues es que como ya lo decía al inicio, el único temor que debemos tener de traer las piernas destapadas es que nos piquen los mosquitos y no que anden censurando nuestros cuerpos. Por eso hoy andamos con las rodillas al aire. Pero entonces, continuando con esto que dicen Pati y Dulce respecto del miedo, pues yo quiero empezar platicando que el miedo procede, y solamente así lo voy a mencionar para saber de dónde viene esto, ¿no? Del latín metus, pero sus antecedentes griegos son phobos y deos. El primero fue utilizado por Homero para describirlo cómo huían los soldados en la batalla, porque y el símbolo estaba presente en los escudos de la diosa Atenea y del rey Agamenón. Según la mitología, Fobo, de donde viene la palabra fobia, es hijo de Ares, el guerrero supremo. Y Fobo acompaña a su padre en la batalla para hacer huir a los enemigos. Es decir, las personas huían de eso a lo que le temían. No quiero ahondar mucho aquí, pero entonces el miedo es este mecanismo de defensa, ya decía Dulce, ¿no? Que puede ser, a ver, podemos hablar de miedo, podemos hablar de temor, como un miedo más pequeño, o podemos hablar de angustia, que es un término que nosotros utilizamos bastante en psicoanálisis para referirnos a un temor que nos oprime, esto que decía Dulce, ¿no? De las palpitaciones, la respiración, etcétera, etcétera, sin una causa precisa. No sabes qué te causa miedo, puedes saberlo o no, generalmente no, o puedes pensar que son las arañas o son los ratones o es algo, o es, como dice Patti, ¿no? El miedo a perder un trabajo, el miedo a que me engañen, etcétera, etcétera, pero realmente de dónde viene ese origen, esa aflicción, esa congoja, o hasta sufrimiento y dolor físico, porque el miedo también puede traer dolores corporales, ¿no? Ya vamos a hablar de esto más adelante. Pero entonces, esta angustia, ataques de pánico que a muchos pacientes han referido, o ataques de ansiedad, pues no son más que extremo miedo a la incertidumbre, a algo que no sabemos qué pasa ahí, y ya vamos a ir viendo qué pasa con eso. Pero entonces este miedo, ya decía Patti, puede ser real o imaginario, y de la misma manera se puede vivir individualmente o colectivamente. Yo lo que quiero discutir es esto del miedo como un aparato de control de las masas o de dominio de las personas, ¿no? Entonces, así como se puede usar el miedo y la respuesta puede ser de superación o de alerta, ¿no? Para sobrevivir, que puede generar una reacción positiva en la persona o en un grupo de personas, pues también puede ser de bloqueo, de individuos sometidos o de grupos atemorizados, ¿no? Entonces, Thomas Hobbes fue uno de los primeros pensadores en relacionar el temor con la organización política y la construcción del Estado. En la actualidad, el miedo ya está de por demás documentado, ha sido utilizado como instrumento de sumisión con toda una metodología desarrollada para esto, que provocando intencionalmente situaciones traumáticas como pueden ser desapariciones, torturas, asesinatos, que seguramente a ustedes les suena por toda la guerra contra el narco que hubo en el periodo de Calderón, ¿no? Pero entonces esos son, no me voy a meter aquí en ese tema, ya lo platicaremos más adelante o en otro momento si ustedes gustan, pero entonces el Estado sí puede crear crisis mentales provocadas por temores físicos o en la que los individuos se sientan vulnerables hacia ciertas situaciones, y la historia está llena de ejemplos de sometimiento de este tipo, ¿no? Pero entonces en la actualidad, el miedo sí es uno de los factores más utilizados en la política internacional para satisfacer intereses económicos y políticos de naciones muy poderosas. Las consecuencias casi siempre aterrizan en muertos, en desplazados, en gente con hambre, y podemos, como un ejemplo, por ejemplo, los refugiados de Siria, ¿no? Todos estos aparatos de control están aparte legitimados por otras instancias, como puede ser, lo voy a decir, ONU, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estamos viviendo acá una crisis sanitaria mundial
que se suma a los desastres naturales que puede haber en el mundo, a la pobreza que ya existe, a estas desigualdades sociales que ya venimos como tratando de contrarrestar, ¿no? Pero entonces la pandemia vino solamente como a acrecentar las desigualdades, inclusive los miedos que podríamos tener. No solamente teníamos miedo de salir a la calle por la violencia hacia las mujeres, por la violencia generalizada, los robos, etcétera, sino que ahora tengo que salir con cubrebocas porque aparte puedo contagiarme. No solamente es el miedo hacia sufrir un ataque en la calle o que uno de mis familiares regrese con vida a casa, sino que también es que no te contagies. Y si alguien estuvo en un ambiente en donde se contagiaban, pues entonces, en este miedo, a ver, todas estas conductas reprobables o que estuvimos reprobando de personas hacia enfermeros o personal de salud, en el que los bañaban con cloro, etcétera, pues no es nada más que mecanismos bastante reprobables, ¿no? A ver, no estoy justificando de ninguna manera esto, pero hay un miedo exacerbado que lleva a la gente a actuar de manera desinformada. O sea, el miedo también se alimenta a partir de la mediatización de nuestras conductas. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotras y nosotros mediaremos lo que hagamos o tomaremos decisiones con base en la información que tenemos. ¿Quién nos da la información? Los medios. Pero ¿qué pasa? De repente escuchaba yo en entrevista con Denise Dresser, en Carmen Aristegui, en donde ella hacía una crítica hacia López Gatell, en el que decía, bueno, es que la mañanera o la conferencia vespertina la tendrían que utilizar como una pedagogía de la salud para decirle a las personas cómo usar correctamente el cubrebocas, cómo tomar distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el gobierno realmente sí está haciendo por informar a la gente, pero hay páginas, está bombardeada las páginas de gobierno de información sobre COVID donde explicitan cómo usar un cubrebocas. Hay información, hay harta información respecto de este tema, videos, artículos, infografías, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente con eso, sino con los datos diarios de lo que está sucediendo en el país. Entonces, no solamente es como ir a criticar el espacio y lo que se aborda en el espacio, sino hacer un esfuerzo por revisar realmente la información que nos puede servir para tomar decisiones, ¿no? Pero entonces, pocas personas actúan porque el miedo paraliza. El miedo paraliza, el miedo, de repente nos dan una dosis diaria de información que sigue acrecentando estos temores. Y entonces, ¿qué hacemos cuando salimos de casa? Pues no solo llevamos cubreboca, careta, guantes, cuando se nos ha dicho también hasta el cansancio que no es necesario y en otras, y bueno, en muchas de las ocasiones estamos generando más basura, ¿no? Ahora, esta cultura del miedo es un arma intimidadora que nos puede mantener secuestrados en una realidad que nos supera. O sea, definitivamente que la crisis sanitaria no la esperábamos, es una realidad que nos supera y entonces nosotros inclusive podemos contribuir a ese escenario, a que ese escenario impuesto siga vigente. Entonces, por ejemplo, a ver, la mordida persiste porque nos mochamos, pues, ¿no? La corrupción persiste porque nos metemos en la fila. La diabetes, como decía Patti, ¿no? Este miedo que tengo de morirme, pero me chingo 2 litros de Coca-Cola diarios, ¿no? O le doy a los niños Coca-Cola cuando no deberían de estarla tomando, ni siquiera a los adultos, ¿no? Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, hay un artículo de Paulo Freire, un libro de Paulo Freire, que se llama Miedo y Osadía. Y bueno, en el artículo va más bien dirigido hacia la cotidianidad del docente que se arriesga, así se titula, a practicar una pedagogía transformadora, como esto que viven los maestros todos los días, que bueno, no me alejo de las clases online a las que ahora nos enfrentamos los que estamos del lado de la educación, ¿no? Pero cómo esto que hacemos tan cotidiano, que ya es inclusive hasta aburrido, tedioso, etcétera, que también nos puede aburrir salir del... A ver, hoy iba a la carnicería y una señora no le vendieron porque no llevaba cubrebocas, entonces eso también harta, ¿no? O sea, harta tener que salir todo el tiempo con cubrebocas, con careta, porque aparte es incómodo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Salir, quedarme en la casa, seguir trabajando, salir a vender algo para comer, me despidieron del trabajo, ¿ahora qué hago?
la contingencia me llevó a vivir de manera diferente mi sexualidad y me vi en la necesidad de buscar a otra persona aparte de mi pareja, o mi pareja buscó a otra persona en la contingencia y hubo, a ver, como este miedo de perder a mi pareja, ¿no? ¿Qué puedo hacer? O sea, ante todos estos miedos, ya hablamos de qué es el miedo, que lo pueden usar para controlarlo, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, Paulo Freire habla de la pedagogía, una pedagogía libertadora, en la que tenemos que ir más allá del miedo y ser osados en abrir preguntas. Y yo me atrevería aquí a decir, en una lectura muy personal de esto, en entablar un diálogo con ese miedo para reconocerle, saber que está ahí, pero también sernos honestas a nosotras mismas, honestos, y decir, no es, sí estoy enojada, pero detrás de este enojo hay un miedo muy grande, ¿no? Por ejemplo, ya lo platicaremos también en un momento, ¿no? Pero no es que yo tenga, a ver, miedo a ver, yo puedo tener vergüenza de salir de ir a la playa en traje de baño, por ejemplo, ¿no? Pero no es eso, quizás es el miedo de que se rían de mi cuerpo, por ejemplo. Entonces el miedo, como es muy tramposo, también se esconde detrás de otras cosas. Podemos estar enojados, irritables, ansiosos, etcétera, cuando realmente lo que está ahí detrás es el miedo, y de eso vamos a platicar un poquito. Pero entonces, ¿qué posibilidades hay? Hay una posibilidad de cambiar, hay una salida, existe algo más allá de los miedos, y voy aquí a abrir el espacio para empezar el pequeño debate, porque entonces, si hay un autor que menciona, ya les digo quién, George B. Shaw, él menciona que si las mejores vacunas contra el miedo, y la vacuna, a propósito también de la vacuna que acaba de desarrollar Rusia, ¿no? O sea, no es una vacuna en el cuerpo, sino que él dice que la mejor vacuna será la razón y el pensamiento libre. Y a esto yo le sumaría la información, pero información adecuada e información pensada, pero también socializada. Si yo tengo este miedo enorme hacia algo, yo puedo ir a preguntarle a otro o a otra y decirle, ¿sabes que tengo miedo de esto? ¿Qué hago? Pero reconocer esto, ¿no? Entonces aquí yo abriría el diálogo para que nos vayamos las tres, para que aparezcamos las tres en la pantalla y platicar un poquito esto, porque entonces, si el miedo puede hacer, nos invita, a ver, individualmente puede oprimirnos, pues también en una cuestión de osada puede liberarnos, o puede ser una revolución inclusive a nivel personal o familiar. Abro aquí el espacio para los comentarios, chicas, Abro para hilo. platicar de los miedos. Pues esto de que hablábamos, ¿no? De cómo el miedo se esconde detrás de otras cosas. Sí, de hecho, justamente Ana Almendares nos comenta, nos han estado inyectando miedo, tendremos que ser más fuertes que la lluvia de información amarillista que nos cae diariamente y así tomar las mejores decisiones. De hecho, justamente cuando estábamos armando la charla de hoy, hablábamos de eso, de que hay gente a la que le puede funcionar estar muy informada para, pues precisamente para saber cómo se va a enfrentar a la cotidianidad, pero también hay gente de que se informa de esta cuestión meramente amarillista, meramente catastrófico, porque bueno, es real que son números bastante desagradables de las defunciones, de los contagios, pero también es de que yo también me estoy alimentando intelectualmente o cuál es la información que yo me estoy, que estoy haciendo propia y que esta misma, el estar viendo, ya se murió fulanito o un cercano, no sé qué, también que tanto eso yo misma estoy generando que me genere esta ansiedad, este miedo, esta angustia, ¿no? Entonces es justamente lo que comenta Citlali, es aprender a separar. Sí estamos viviendo esta situación y yo les puedo compartir que inclusive hay gente que no, más que el miedo al COVID y al contagio, hay más miedo a situaciones económicas, hay miedo a perder familiares, o sea, hay otros miedos de otras personas que son diferentes a los míos. Entonces, precisamente esto es, ok, ¿cuál es mi miedo y cuáles son los recursos que tengo para enfrentar esta situación? No es que muchas veces la gente que valiente o la que se avienta a hacer las cosas, no es que no tenga miedo, sino que agarra el miedo a la mano y lo hace con todo y miedo. Entonces, hay gente que necesita esa herramienta para hacer las cosas y hay quien
es tanto este temor a lo catastrófico, pero desde el miedo mental también, de que lo hago muy grande, que me detiene a hacer muchas cosas, o me detiene a vivir, o me detengo yo sola a mi libertad humana, ¿no? O sea, y lo puedo referir en cuestión, por ejemplo, de esta pandemia, o inclusive de alcanzar tus sueños, alcanzar tus metas, tus proyectos. Entonces, si bien nuestra labor también en la terapia es precisamente es ir a identificar todas estas cosas y que necesito trabajar para poder yo moverme más libre en el mundo, moverme no tanto desde lo mental, sino qué recursos y qué herramientas cuento, ¿no? Y parte de esos recursos, también en respuesta a Ana y abonando también a lo que tú estás comentando, Dul, parte de esos recursos es la información, como tú estás diciendo, ¿no? La gente a veces cree, te dicen, es que sabes que ya no quiero saber de eso, ya es mucha información, ya me estoy bombardeando. Pero así como nos comentaba Citlali en la tarde, ¿no? Pues es que, pero ¿de qué tipo de información me estoy bombardeando? Si me estoy bombardeando aquí, como comenta Ana, de información amarillista, de información, ¿cómo se dice? Pues manipulada, ¿no? Malintencionada, de que una cadena del año de 1900 no sé cuántos, de información totalmente sesgada, pues es muy normal que si yo me estoy quedando con esa información, pues claro que voy a vivir con un terror, ¿no? De cualquier cosa, es más, yo creo que saco la cabeza ahí por la ventana y ya me enfermé, ¿no? Pero entonces es muy importante saber qué tipo de información estoy recibiendo, cómo la estoy procesando, cuál es la fuente, cuáles son las condiciones de donde se generó esa información, cuáles son también mis condiciones. Por eso es muy importante que yo también sepa, así cuáles son mis recursos psicológicos, pero también cuáles son mis recursos a nivel cognitivo y a nivel físico, ¿no? O sea, cuál es mi estado de salud, cuál es mi estado emocional, cómo yo me encuentro y cómo yo voy a poder enfrentar una situación. Si yo desconozco absolutamente, por ejemplo, mi estado de salud, que está para las patas, ¿no? Que estoy súper enferma, todo me hace daño, ¿no? Etcétera. Pues claro que lo más lógico es que yo me sienta como más temerosa, ¿no? Y no quiere decir que el hecho de que, no, de que desconozcamos algo nos va a garantizar protección contra ese algo, porque ya lo hemos platicado en otras sesiones, la gente dice, es que, ¿sabes qué? No quiero ir al médico, me duele aquí, lleva mucho tiempo doliéndome, pero no voy a ir al médico porque no quiero saber de eso, o sea, no quiero saber de eso que me está, y prefiero tenerlo allá, y entonces asumo que porque no sé, entonces no me va a pasar nada, ¿no? Y todo lo contrario. Hace también, no recuerdo si lo platicé en alguna sesión, pero en una plática con ¿cómo se llaman los que trabajan con cáncer? Los médicos especialistas. Oncólogos. Con un oncólogo, gracias, un oncólogo nos comentaba, ¿no? O sea, nos decía es que la mitad del tratamiento hacia el paciente es incluso la forma en la que abordas la enfermedad con él. Porque la gente, o sea, si alguien llega y le dices, ¿sabes qué? Señor tiene cáncer. La gente a veces literalmente del miedo se muere, ¿no? O sea, la gente entra al hospital a morir, a la gente le hace un diagnóstico y se muere. O sea, creemos que con saber las cosas preferimos no saberlas porque creemos que saberlas es sinónimo de atraerlas, ¿no? Que el hecho nada más de pensar que tengo cáncer ya lo voy a tener. En lugar de decir, bueno, a ver, si tengo cáncer, ¿qué tengo que hacer, no? Pero nos quedamos en esa, de no saber porque creemos que nada más pensando las cosas, o sea, yo ahorita pienso que me voy a sacar la lotería, espero que me llegue, ¿no? Nada más con pensarlo ya con eso es suficiente. Y pues no es muchísimo más allá de eso. Fíjate que esto que dices de la enfermedad o de esto que platicabas con el oncólogo es bien interesante. Es un tema que no se ha abordado, me parece, lo suficiente, pero la cuestión emocional, cómo juega un papel muy importante en el desarrollo de algunas enfermedades. Y en la salud. Yo me pregunto, claro, por ejemplo, ¿por qué dicen, a ver, tú puedes tener el virus, inclusive otros virus, BPH, H1N1, mejor conocido como influenza, ¿no? Entonces, puedes tener virus en tu cuerpo, pero que no se manifiesten patológicamente. ¿Cuál es, cuál es lo que diferencia a una persona en la que sí se desarrolla la enfermedad y en la que no? O en la que sí se activa el virus y en una que no. Pareciera, o sea, parece que la cuestión emocional tiene un factor bastante importante. Si la gente sale con miedo a la calle, ¿qué tan proclive es de que realmente quizá ya tenía el virus y de que el virus se active, ¿no? Entonces, a mí, pero también estas frases que utilizamos en la vida cotidiana. Me estoy muriendo de miedo. Me quedé helada del miedo. Y luego estamos en la noche aguantándonos la pipí hasta don más no poder, porque nos da miedo o no tenemos un temor
de ir al baño con la luz apagada. Pero son nada más y ni nada menos que miedos infundados. Por eso yo me quería concentrar en este tema del miedo como un instrumento de dominación, porque desde pequeñitas o desde pequeñitos nos dicen, si no te duermes, va a venir el coco. Si no te comes eso, va a venir el viejo y te va a llevar. Si no lo Si haces sigues tal llorando, cosa, ya no te quiero. ya no te... Sí, O sea, si los ya niños sí se no haces angustian cuando les esto, dicen eso. pero fíjate, esto que Y acabas de algunos decir es bien adultos. interesante, Dulce. Si no haces esto, ya no te voy a querer. Y eso marca nuestras relaciones personales. Entonces, tú vives haciendo cosas para el otro, para tu pareja o la otra, en el miedo de no perderla o en el miedo de no perderlo. Pero también lo podemos pensar en el trabajo, o sea, o en la escuela. Yo tengo que hacer exactamente esto que me diga la maestra, aunque sea la tarea más absurda, porque si no me baja puntos. Y es un temor que tengo. Yo voy a hacer exactamente lo que me diga mi jefe, por más absurdo que parezca, o aunque represente un doble trabajo, para no perder mi trabajo, sobre todo ahora que si me voy de este trabajo, ¿dónde más me contratan? ¿No? Claro. ¿De qué come mi familia? ¿De qué como O yo? ¿Cómo mantengo a inclusive los míos? miedos, así por ejemplo, como que tú mencionas del trabajo, es miedo a que ya no sea a lo mejor la trabajadora reconocida o el empleado del mes. O sea, son miedos que pueden ser tan profundos como hasta de reconocimiento, de aceptación, de todas estas cosas. Entonces, por eso es importante el conocimiento de que parte de la autoestima es también saber cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis áreas de oportunidad. Entonces, si bien el miedo, el estrés impacta a nivel de salud, entonces también es trabajar con esto. O sea, sí hay estudios que dicen que la emoción mal gestionada o no gestionada en la forma adecuada tiene un impacto en la salud. La gente que tiene gastritis, colitis, toda esta cuestión del estómago, pues si nos ponemos a indagar, es esta onda de la preocupación, esta onda de andar futureando, de andar ansiosa, y pues todo se va al estómago. Entonces, si hay una respuesta de que cómo gestiono mis emociones, las dejo aquí, me las llevo al cuerpo, las hablo, no las hablo. Entonces, así como yo puedo enfermar de alguna forma, yo sola me enfermo, yo también puedo generar este bienestar. Y justamente esta onda de la pandemia, ¿a cuántos no les ha dado el COVID psicológico de que ya me dolió la garganta y digo, güey, ya me voy a morir? O sea, y es, bueno, a ver, ¿cómo trabajo? A ver, me hago unas gárgaras o voy al médico, reviso, bla, bla, bla. Y entonces lo que dice Pati es hacer algo, llevarlo a la acción con lo que me está pasando y no nada más evitarlo, porque eso también son miedos evitativos. ¿Qué tal que me dicen? ¿Qué tal que pasa? ¿Qué tal que bla, bla? Entonces Sí. es justamente aprender, conocernos. O Hay, sea, esto. Sí. hay algo que estaba también leyendo es que le tenemos miedo al miedo. Tenemos un pavor hasta de sentir miedo. O sea, ni siquiera sabemos a qué, pero nada más tengo miedo de que en algún momento va a sentir miedo. Y entonces, esto lo pienso porque hace rato a Citlali y a Dulce les comentaba de una película, de una animación, que pues tiene como varios extractos, ¿no? De pequeños discursitos, encuentros que tiene como el protagonista con diferentes personas, ¿no? Y entonces hay una persona que le está diciendo, ¿no? Le dice que nos separa a nosotros de grandes pensadores y de grandes científicos y de personas que tuvieron grandísimos logros en la vida. Nos dice que incluso entre nosotros las personas ordinarias y esas personas hay una brecha muchísimo más enorme que entre nosotros y los chimpancés, que la persona ahorita más evolucionada pudiera considerarse nada más como un super chimpancé. Y entonces a lo que va ahí, el punto al que quiere llegar, es como identificar qué es lo que nos separa a nosotros de grandes personas, ¿no? Y nos dice que si verdaderamente es el miedo o realmente es la pereza. Y entonces Citlali nos decía que pues muchas veces el miedo se oculta, lo ocultamos a través de diferentes emociones, ¿no? Diferentes condiciones, ¿no? Como por ejemplo el enojo, el coraje, en este caso Flojera. la pereza, la flojera, sí, la pereza, la flojera, ¿no? Y entonces ahorita por lo que también estás diciendo, Dulce, estoy pensando que las personas vivimos en una super zona de confort porque nos da miedo enfrentar el miedo. O sea, no quiero sentir miedo, mejor me quedo aquí. Sí. Cuando en realidad lo que hace el miedo es que te mueve, ¿no? Aquí lo que está diciendo, por ejemplo, lo que nos comparte Gladys, que puede ser utilizado como motor cuando se transforma como en coraje, ¿no? O sea, yo creo que a las personas, hombres y mujeres sobre todo también, nos falta mucho coraje, ¿no? Y el coraje precisamente es esa condición,
esa fuerza de voluntad que nos hace afrontar una situación que nos da miedo. Pero entonces yo prefiero quedarme en mi zona de confort para no enfrentar nada, y entonces digo, no, pues qué flojera, no, mejor aquí me quedo, y no quiero ir al médico. He escuchado recientemente algunas personas que les acaban de diagnosticar diferentes enfermedades como diabetes, 2 casos, o diferentes estados de salud que se los descubrieron por su suerte, ¿no? Sí, nada más casi que al azar, y que se asustan, ¿no? Pero que si no tuvieran ese miedo, ese susto, entonces no estarían haciendo absolutamente nada por su salud. Entonces el miedo hace que nos movamos, ¿no? Pero yo le tengo tanto miedo al miedo que prefiero no enterarme de esas cosas. Sí, aparte de que es supervivencia, el miedo nos mueve y el asunto es que cuando no me funciona, entonces me paraliza. Y es lo que le decíamos en muchos aspectos, no nomás en una situación amenazante de mi integridad, sino hasta para lograr cosas. ¿Sí, Tlali? No, bueno, como haciendo mención de esto que dice acá, voy a juntar 2 comentarios en uno. Dice Larisa García, a quien mando un saludote, colega también, dice, el temor de no agradar o no pertenecer está cañón. Y también dice Axel García, un saludo a mi super hermano, dice, también los adultos se angustian cuando les dicen que no los quieren, pero por supuesto que da temor a no pertenecer o a que no te quieran, porque son cosas que te enseñan desde chiquititito, ¿no? Entonces, tienes que hacer esto a mí me parece que la escuela nos bombardea con todas estas cosas se supone que vas a socializar para para revisar tu autoconcepto y entonces empezar a construir tu autoestima, pero llegas y lo primero que te dicen es, tienes que dejar de ser esa que tú eres para que seas esta que yo espero que seas. Entonces, llegas y no llevas el uniforme y ya no perteneces, esto que dice Larisa, ¿no? Y si ya no tengo el uniforme, la maestra ya no me quiere igual. O estas frases que dicen, ¿no? A las niñas que son así nadie las quiere, o a los niños que son berrinchudos nadie los quiere. Y entonces empezamos a hacer algo y empezamos a ocultar nuestras emociones cuando es de lo que tendríamos que estar hablando, porque finalmente el miedo es una emoción que si la hablamos y la socializamos, algo podemos hacer de él, porque quizá también la otra o el otro está igual de aterrado que yo y juntos podemos hacer algo. Entonces, lo que yo daría ya nada más como comentario de cierre, lo que yo les aconsejaría o a lo que yo invitaría sería a que busques otra u otro para hablar de tus miedos, que no necesariamente tiene que ser tu vecino. A ver, una persona a la que le tengas mucha confianza, caray. Que si es un terapeuta o una psicoterapeuta, mucho mejor, ¿no? Pero que tengas un espacio para hablar de esto. Pero si no es así, ve con quien más confianza tengas y habla de tus miedos, reconócelos, ponles nombre y haz algo con ellos. Llévalo a la acción, como decía Dulce, para que esto sea un motor, como también escribe acá Gladys, ¿no? Sí, y justamente las estrategias, ¿no? Es cómo yo gestiono y tiene que ver con lo que acabas de decir, de qué hago con esto que sí hablo o no hablo de mi miedo, ¿no? Hay gente que se empieza a aterrar, empieza a sentir ansiedad, angustia y lo que hace es irse a comer, irse a tomar, irse a esta situación de las drogas porque también es una cuestión de evasión, es un recurso que tiene la gente para evadir lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, esta parte del miedo también nos ayuda, como dice Gladys, a movernos, nos ayuda a crear. Entonces, que esta cuestión, en lugar de solamente dejarla en tu mente, la lleves y hagas algo, seas creativo. Hay tantas cosas que puede ser ejercicio, esta situación de las mandalas, que colorear, escuchar música, o sea, que puedas a través de este movimiento, tanto mental como corporal, puedas sacar y puedas drenar esta emoción, ¿no? La idea del miedo es que no se estanque en tu cuerpo, porque si no hay una respuesta a nivel fisiológico, sino que lo puedas externar, lo puedas hablar y te sirva para moverte, para crear. O sea, en esta pandemia estamos de alguna forma muy limitados a nivel como de nuestra libertad social, personal, pero esto no quiere decir que no sigamos viviendo, o sea, tenemos que vivir con otras medidas, con otras estrategias, con otros recursos, porque pues en realidad la vida está siguiendo, pero si yo también elijo quedarme paralizada, pues voy a revisar, como dice Citlali, puedes acercarte a alguien, puedes ir con un terapeuta cuando ya te está limitando tanto, inclusive hay miedos, las fobias, que también son por asociación, dependiendo del nivel, puedes inclusive ir con un médico psiquiatra y trabajarlo en terapia. Entonces sí se puede, pero es primero que tú lo reconozcas y le pongas este nombre. ¿Qué más, chicas? Que ya casi nos vamos. No, bueno, pues si ya nos vamos yendo, nada más quiero explicar a los que se unieron
porque al inicio explicamos por qué andábamos mostrando nuestras hermosas piernuquis por acá. Y bueno, nada más invitarlas e invitarlos a que se unan a este movimiento. Lo explicamos al inicio y las invitamos también ahora. A partir del evento del fin de semana con el senador Samuel García, bla, bla, bla. Entonces, nos vamos a tomar una foto las Juanas porque yo enseño lo que quiera y entonces vamos a etiquetar nuestra foto con @JuanasuaSLP y con el hashtag yo enseño lo que quiera para unirnos a este movimiento en el que reprobamos la censura de nuestros cuerpos. Entonces, los invitamos a que nos sigan, las invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube y en Spotify como podcast. Entonces, súmanse al movimiento, esperamos sus fotos y pues ya les estaremos informando de la próxima charla, que es el siguiente miércoles. ¿Algo más, compañeras? Y no, nada, yo enseño lo que quiera sin miedo. Sin miedo. Sí, Solo el miedo a los éxito. mosquitos. Sí, ¿cómo te pones ahí a hacerle así? Aquí, bueno, nada más saludos a todas las personas que están conectadas y como dice Ana, nuevamente Ana Almendares, el miedo está ahí ayer, hoy y siempre, y saber manejarlo. Tú decides, exacto. Exacto. También saludos a Iván, se vale cuidarse, lo que no se vale es cuidarse Axel, con miedo. Iván, todos. Iván bueno, Ruiz. Nos vamos. Un gustazo, muchas gracias por el tiempo a todos los que están sintonizando. Nos vemos el otro miércoles. Bye. Bye, bye.